Gloria a Dios, hermanos. Seguimos con los encontronazos de Jesús. Amén. Y hoy vamos a estar en el número 5. Amén. Estuvimos hablando la vez pasada de las Pascuas. ¿Se acuerdan las Pascuas? No, perdón, las blasfemias. Este hombre habla blasfemias. ¿Se acuerda? Hombre, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo, ¿verdad? Especialmente los fariseos decían, ¿y cómo es posible que este hombre quiera perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? A menos que Él sea Dios. Y ese era todo el asunto del que el Señor quería establecer. Amén. Así que lo que vimos es que el Señor primero vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar y a sanar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo de sanar, pues es según su misericordia. Amén. En el nombre de Jesús. Así que hoy, hermano, continuamos con el tema del Señor Jesús. Y es Jesús y el sábado. Usted dirá, pero no hay problema porque hoy es domingo. Pero vamos a explicar cuál es el concepto del sábado según nos dice la Escritura, ¿verdad? Y queremos ir ahí a través de ahí para que veamos lo que realmente, o sea, hay varios tópicos. Te hace fijado que estos mensajes pues no necesariamente es un solo tópico, sino que hay una reseña de varias cositas que son importantes. Hoy vamos a ver cómo el Señor va tocando el corazón de las personas y cómo las personas se convierten. Tenemos que hablar un poquito de Mateo, cuando el Señor llamó a Mateo. Que eso sucedió justo después de la sanación del paralítico que vimos la semana pasada. Amén. Y luego de ello vamos a ver la sanidad de otro paralítico que estaba al lado de un estanque, pero no tenía la agilidad para tirarse en el agua del estanque cuando las aguas de sanidad llegaban. Amén. El paralítico que estaba al lado del estanque de Betesda. Entonces, ese tópico nos va a llevar a un problema para los fariseos, porque el Señor sanó al paralítico en el día sábado. En el día sábado, nada más ni nada menos. Voy No ahora solamente al paralítico, sino a quien nos sanó el Señor en el día sábado incontables veces. Así que el Señor quería explicar un claro mensaje que yo estoy seguro que nosotros entendemos bien, pero que siempre es necesario que recalquemos. Tú sabes que cuando vamos a través de la verdad de las Escrituras, es necesario que uno las repase y vuelva y las mire, y vuelva y las considere, porque nuestra naturaleza, ¿verdad?, transitoria y pasajera de este cuerpo, pues amerita que uno las verdades infinitas y eternas del Señor, nosotros las repasemos y las meditemos mucho. Amén. ¿No le pasa a usted, por ejemplo, con la salvación? Cuando, si usted hace 10, 15 años le hablaban sobre salvación, pues usted entendía algo. Pero si ha estado meditando y viendo lo que implica ser salvo, usted entiende muchísimas más cosas, más profundas y más eternas hoy que antes. Especialmente sobre cuán abarcadora y cuán permanente y cuán poderosa es la obra que el Señor hace en los salvos. ¿Amén? Pues si simplemente nos hubiéramos conformado con aleluya, soy feliz, Cristo me salvó, y no hubiéramos incidido sobre la palabra, pues nos hubiéramos quedado, ¿verdad?, como Pablo le decía a los corintios, se hubieran quedado ahí en la leche espiritual, tomando enfamil, ¿entiendes? Similac, o leche de cabra. Y más allá de ello no había nada más que fuera sustancioso. Por lo tanto, no hubiéramos podido crecer. Pero en el Señor obra a través de su palabra, a través de su espíritu, para que su fe vaya creciendo. Y eso usted lo va comparando con las vivencias en el Señor de día a día. Y mano a mano, día a día, usted va creciendo en el Señor. Esa es la diferencia de un creyente que va creciendo en la fe. Por lo tanto, su fe va aumentando y su intimidad con el Señor va aumentando versus algunos que en realidad se quedan por muchos años, prácticamente toda la vida, se quedan solamente en la superficie, en la orillita, como uno dice. Amén. A veces escucho un predicador, tírese para lo hondo con Cristo. Y a veces uno dice, muchos pensarían, ¿y qué quiere decir tirarse para lo hondo? Uy,
para lo hondo y si me ahogo. Pero lo que quería decir el predicador es, mire, pero porque usted, me acuerdo que él decía que usted es de los que se para en la orillita así, con la puntita del dedo y dice, déjame ver si el agua está fría, déjame ver. Y cuando viene la ola para acá rompiendo, ¡ay! Se echa para acá. Y yo, no, métase para lo hondo con Cristo, decía. Pues todo esto que estamos viendo en esta serie tiene que ver con ello, hermano. Así que vamos a leer, hermanito querido, en Juan capítulo 5, versos 12 al 18. Pero después de ello, entonces hacemos un flashback. ¿Okay? Y vamos a ir a Lucas 5. Pero primero vamos a leer Juan 5. Amén. Juan 5. El Evangelio de Juan tiene unas peculiaridades, ¿verdad? Como no es sinóptico. Sinóptico quiere decir que no es un resumen de la vida de Jesús, sino que resalta algunas piezas. Cuando usted está en Juan 4 y de momento cambia para Juan 5, en Juan 5 en adelante, del 5 adelante está la segunda mitad del ministerio de Jesús. Y la otra mitad está resumida en los primeros 4 capítulos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usted sabe eso? Hay una ayuda tremenda que usted puede conseguir. Se llaman los evangelios en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos hermanitos se dieron a la tarea de poner los textos de los evangelios, acomodándolos para que usted vea, por ejemplo, mira, por aquí, cuando Lucas va hablando aquí, eso yo lo encuentro en Marcos acá y en Lucas aquí, en Mateo acá. ¿Y qué porciones encuentro en Juan? Van a ver muchas cosas que donde habla 3, 4 capítulos Lucas, pues Juan a lo mejor habla un versículo. ¿Okay? Porque según el Espíritu le daba, pues él se concentró en ciertas cosas específicas. ¿Okay? El Evangelio de Juan va más bien resaltando algunos eventos de la vida de Jesús, pero mayormente lo que Jesús decía. Amén. Yo sé que en muchas ocasiones se nos cita lo que Jesús decía en los otros evangelios, pero el de Juan es especialmente intenso en ello. Amén. Por eso no es de extrañarse que muchas de las citas que estemos usando en esta serie tengan que ver con Juan, y hoy pues, no es la excepción. Pero vamos a estar alternando entre Juan y Lucas. Así que en Juan 5, 12 al 18, dice la palabra del Señor así, dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre Santo, bendice ahora tu palabra y que ella, Señor, nos ilumine, nos ayude a conocerte, Señor, mejor, a amarte más y a servirte, Señor, más de corazón cada día según pasa. Ayúdanos, Señor, cuando vayamos a través de tu palabra. Gracias por ella, Señor, y gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a hacer oración al final también, pero me invito Gerardo y Marcia. Gerardo decía que no se sentía bien, por eso es que no se excusó. Envió una notita esta mañana antes de llegar acá. Así que lo recordamos en oración. Amén. Gloria a Dios, hermano. Jesús y el sábado. Pero como recuerde, antes de ello, hacemos un flashback que empieza ahora y vamos a Lucas 5. ¿Te recuerda que estuvimos la semana pasada en Lucas 5? Pues allá en Lucas 5, verso 17, en adelante, 17 al 26, vimos la sanación del paralítico. Amén. La que acabamos de repasar. Justo después de eso, recuerde, estaban en Capernaum. Capernaum, usted está acostumbrado hoy usted vive en Isabela, Guadilla, esos son pueblos gigantes al lado de Capernaum. Mire, Capernaum era una aldea, en términos del tamaño. Tenía como 500, era como cuadrada, tenía como 500 pies para cada lado. ¿Qué son 500 pies? 500 pies no llegan ni de aquí a la luz.
Para que usted vea, entonces cuádrelo así, dice, es un cantito, aquí, Capernaum cabía ahí, ese cantito ahí. Y estaba bordeada por el mar, en el sur estaba el mar de Galilea, donde estaban todos, cada uno tenía sus yolas, los pescadores, y de ahí salían. Y nada más, un poquito más al norte, había otra aldea más chiquita todavía que se llamaba Betsaida, de donde vino Felipe. Felipe era de Betsaida. Pero de Capernaum, respecto a Betsaida, Capernaum era la metrópolis, así de chiquita, como si fuera un sello de cojeo de grande. Amén. Porque la otra era más chiquita todavía. No comparaban jamás ni nunca con otras ciudades de Galilea que eran más grandes. Nazaret era un poquito más grande. Cesarea de Filipos, ¿verdad? Era un poco más al norte, era una ciudad política, era grande. Cesarea marítima, que estaba en la costa, gigantesca al lado, tenía una fortificación en la casa. Allí irían en aquellos tiempos a ver los rascacielos de Cesarea Marítima. Por eso era que todos esos jíbaros de Galilea, los discípulos del Señor, cuando iban allá a Jerusalén, Señor, mira el templo, qué adornos y qué edificios, porque ellos nunca habían visto eso en su vida. Para ellos un edificio era una casita de barro con el techo así en unos palos de madera y encima le ponían otra cantita de madera y ahí hacían un segundo piso para secar la comida o secar el pescado. Eso era todo lo que ellos veían. Todas las casitas eran de un piso así y eran de esas que si la soplaba se caían. Cuando esos jíbaros, por decirlo así como en Puerto Rico, iban allá a la gran ciudad, pues se quedaban maravillados. Ahora, regresando a Capernaum, el Señor sanó a este paralítico en Capernaum. ¿Quién de Capernaum no hubiera escuchado todo ese revolú que pasó ese día allí cuando el Señor sanó al paralítico? Eso se enteró todo el mundo en lo que se monta un maní, como dicen en Puerto Rico, incluyendo un varón que se llamaba Leví. Después de estas cosas salió, dice el verso 27 del capítulo 5 de Lucas. ¿Qué cosas? Pues de la sanación del paralítico. Salió Jesús y ese mismo día, estoy seguro, hizo así, dobló la esquina y allí estaba Leví. Recuerden, no había muchas esquinas allá en Capernaum, era bien cerca. Y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Leví, por sobrenombre Mateo. ¿Okay? No, por nada. Era un publicano. Yo voy a ver, le pregunté a Gabriel si estaba. Aguanta un momento, porque espectadores de la sanación del paralítico, había muchos escribas, intérpretes de la ley y fariseos. Pues ahora, estoy seguro que ellos percibieron cuando el Señor salió de allí, y todavía ellos aturdidos por lo que había pasado, todavía tratando de asimilar lo que se tardaba un microsegundo en asimilar, porque el Señor lo que le dijo claramente y demostró es que Él era Dios mismo, y la gracia de Dios hecha realidad, y que Él mismo era el Mesías que estaban esperando, pero que ellos lo aceptaran, eso es otra cosa. Pero mientras estaban ellos así, con ese tumulto en su corazón, el Señor sigue caminando, los deja, como dice, con la palabra y el pensamiento en la boca, y se encuentra con Leví. Había algo que hacer, como él diría más tarde, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En lo que yo trabajo, ustedes vayan viendo qué es lo que está pasando para que ustedes se conviertan a Jehová Dios de verdad. Mientras se encuentra con este publicano. Un publicano era un hebreo, un judío, que trabajaba para los romanos. Los romanos eran los que gobernaban todo aquello. Aquello se llamaba la provincia de Judea. Por lo tanto, era un cantito del Imperio Romano en aquellos tiempos. Y el Imperio Romano era el imperio que dominaba todo el mundo conocido. ¿Okay? Así que los romanos eran los que mandaban. De verdad, allá en... Así que ellos no estaban allí para una beneficencia. Estaban allí para lucrarse también. Por lo tanto, ellos le ponían unos impuestos bien fuertes a
Que te estoy todos diciendo que los pueblos que ellos gobernaban. Así que los judíos también a ellos le cobraban impuestos. ¿Y usted sabe cómo lo hacían los romanos? Ellos no ponían a un romano a cobrarle impuestos. Ellos ponían a uno de los mismos judíos que estuviera dispuesto, gracias, a trabajar para ellos. Era salario mínimo, ¿oyó? Estos publicanos, a sabiendas de Roma, cobraban lo que le daba la gana a sus hermanos judíos. Sus hermanos judíos que pagaban impuestos según le daba la gana al publicano, se llamaba publicano porque era alguien que trabajaba entre el público, ese es el nombre que se le pone. Tax collector, un cobrador de impuestos. En aquellos tiempos, como no es como hoy, usted llena planilla, ¿verdad? Y le dicen, pues según la tabla, usted se ganó esto, según la W2, o según la 480, o según la otra hora que dan para los que no son empleados. ¿Okay? Non-Employee Compensation, la NEC. Pues usted se ganó esto, pues según la tabla es esto. Ya está prescrito. En aquellos tiempos, las tablas las tenía en la mente y le daba la gana a Mateo y otros más. Usted recordará a Zaqueo en Jericó, al final ya de la vida del ministerio de Jesús. Bajando ya el Señor Jesús a dar su vida por nosotros, pasó por Jericó y era necesario pasar por allí. ¿Para qué? Para salvar a Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos de Jericó, que era como decir, como si fuera Ponce respecto a San Juan, era una de las grandes ciudades. Así que, si ese era jefe de esa pirámide, imagínense cómo estaba de rico ese varón. Por eso él decía, si a alguien le he robado, ¿y a quién no le he robado? Le voy a pagar 4 veces lo que le robé. Así que había robado bastante. Ese hombre tenía que haberse quedado en la quilla, yo supongo, cuando cumplió lo que el Señor le puso en su corazón. Pero eso es Zaqueo. Volvamos a Mateo. Mateo entonces cobraba lo que le daba la gana. Allá venía Pedro. Piensen en estos varones que eran compatriotas y vivían en la misma aldea. Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, que venía a pescar acá a Capernaum, porque Bethsaida no tenía cosa, estaba un poquito más para adentro, no estaba en la orilla. Cuando llegaba el momento del año, llegaba Mateo. Ha estado buena la cosa, ¿verdad? Ha estado bien buena. Mira si está buena. Que yo llegué a ver aquí que el Señor te dijo que tirara la red y la barca tuya no dio y hubo que traer 2 y 3 barcas más. Ha estado bueno, eso ya había pasado, lo vimos hace 2 domingos. Está bien buena, que Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y si estuvo buena para ti, imagínate para mí cómo estará. Y él cobraba lo que le parecía. Los romanos lo sabían, que había injusticia, pero a los romanos no le importaba siempre y cuando Zaqueo o Mateo o el que fuera le pasara la parte que le tocaba a Roma. Así que Roma se limpiaba las manos de ese trabajo odioso y en lugar de poner romanos a hacer ese trabajo, ponía a los mismos judíos que estuvieran dispuestos a hacer esa titerería, por así decirlo, entre su propio pueblo. Por eso era que lo más despreciable y lo más apestoso y lo más sucio que había para cualquier judío era un publicano. Eran más sucios que los leprosos y peores que las rameras, que las prostitutas. Más abajo, en las zapatas de la podredumbre, eran los publicanos. Según el sistema, los publicanos estaban protegidos por los romanos. Porque usted dirá, ¿y por qué no mataban? Porque viene un judío loco de eso, se volvía loco, o sea que ellos son javiosos y podían matar a los publicanos, pero los publicanos no estaban solos, ellos siempre tenían su guardia romana en los alrededores. ¿Ves? Porque los romanos no eran bobos y si no, este sistema no está funcionando bien, pues vamos ¿qué cuesta ponerle un par de soldados allí? Nadie se va a atrever. Y así bregaba el sistema. Y dice que Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos. Capernaum era ideal porque todos los pueblos del norte venían y bajaban hasta Capernaum.
Y muchos comerciantes, para no seguir el mar de Galilea aquí, Capernaum aquí, y ese lago de Galilea, más abajo estaba Tiberias, una ciudad comercial, y de Tiberias a la costa, pues había un camino que estaba bastante fortalecido por los romanos, era seguro, era como una autopista. En aquellos tiempos usted no podía caminar por ahí, así, ay, qué lindo los pajaritos, porque ya usted sabe, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue presa de ladrones. ¿Usted recuerda? La historia del samaritano narra exactamente lo que pasaba en aquellos tiempos. ¿Okay? Por eso cuando vinieron a presentar al niño Jesús en el templo, todos los jibaritos de Nazaret venían en caravana. ¿Para qué? A defenderse, porque entonces los pillos no iban a ir sobre la caravana, pues salían los hombres grandes y resolvían el problema. Pero si llegaban a unos suertecitos solos. Así que todo el mundo llegaba a Capernaum y muchos literalmente se embarcaban y cruzaban el lago de Galilea hasta Tiberias. Así que había mucho comercio y especialmente, como era chiquita la aldea, pues estoy seguro, Mateo chequeaba a todos esos comerciantes que venían bajando de Damasco allá arriba. Dice, espera, antes que te monten en el bote, déjame chequear la que hay. Tú llevaste estas alfombras aquí. Oye, estas alfombras se ven bonitas. Rápido, era tasador, porque eso era, chequeaba tanto te voy a cobrar. Ay, pero ¿qué te crees tú? Pues, ¿o no pasa? El comerciante fue dándole chavo, y ese Leví seguramente se había enriquecido súper con todas esas cosas. Mientras más cobraba, más odio le tenían. Este varón estaba sentado al banco de los tributos públicos. Ese banco de los tributos públicos era como si tuviera para los fariseos tendría como si tuviera una peste, como una radiación. Ellos no se pegaban de allí. Ese es un lugar maldito, un lugar inmundo. El primer ratón sucio y nefasto es ese que está sentado allí. Ese Leví que está allí. Y todos lo odiarían, pero el primero que le tendría ganas sería Pedro. Dime a Pedro. Pero esa que tenía soldados, Leví alrededor. Para que Pedro no fuera un día de esos locos y dijeran, fui yo y hice aquella pez que se quedó con la mitad. Yo lo voy a velar cuando doble la esquina y voy a resolver el problema. O sea, que él era así, era impulsivo. Pues el Señor se encuentra a Leví y le dice, sígueme. Estoy seguro que en la cabeza de nadie allí habría el que esta persona fuera a ser del interés de Jesús. Y mucho menos que el Señor le dijera, sígueme, y que él, dejándolo todo, se levantara y le siguiera en el momento. Y yo dije, ¿cómo pasa eso? Por la palabra, ¿verdad? Vemos que el Señor va trabajando con calma, pero firmemente en las vidas de nosotros. Cuando usted se convirtió a Cristo, como le pasó aquí a Leví ese día Leví se convirtió. Pero antes de ello, tiene que haber estado recibiendo, ¿ven?, la convicción y la administración por todo lo que se oía, por todo lo de Jesús que oía, lo de Jesús que veía, lo de Jesús que él la percibía. Amén. Porque todo eso estaba sucediendo grandemente en Capernaum. Y ese hombre sabía lo que había en Capernaum. Así que él había estado siendo ministrado directa e indirectamente por todo lo que Dios estaba haciendo allí en Capernaum. Y llegó el momento en que el Señor Jesús dijo, hoy es el día de Mateo. Y fue y visitó a Mateo. Y con solamente decirle, Mateo, hoy es. Más bien la Biblia dice, sígueme. Pero es como si le dicho, Mateo, es hoy. Y Mateo ese mismo día dijo, ya yo he visto todo y yo sé que este es el Rey de Israel. Yo me voy a ir con él. Por eso es que es tan importante, hermano, porque esto hay que ver el trasfondo bien, porque parecería que la gente nunca ha escuchado de Jesús y de momento, sígueme, sí, allá voy. Eso no sucede así, hermano. No sucede así. De hecho, recuerdan que
hablamos de Mishnah el otro día, ¿se acuerdan? Mishnah son esas costumbres y tradiciones que muchos grupos cristianos tienen. Los bautistas no están exentos de tener Mishnah. ¿Qué es Mishnah? Costumbres y tradiciones. Algunas se pueden apoyar con la Biblia, lamentablemente otras no. Existe una que es bien nefasta y es el asunto este de ganar almas, ¿verdad? Y esto se predica fuertemente en los seminarios bautistas, y nuestro seminario de aquí de Bayamón no es la excepción. Y si algún varón de allí escucha esto, pues me puede llamar después. Pero es así, hermano. Enseñan que de momento dice, el próximo culto es a las 3, yo como en 1 hora, tengo 1 hora, en 1 hora voy por ahí, me gano 20 almas. Como si eso fuera los pasos contados con un Fitbit de eso. ¿Tú tienes un Fitbit de eso? Cuenta los pasos. ¿Cuántos pasos lleva? Llevo 3.000, pues a ver si le meto 5.000 más en lo que como. Como si eso fuera así, porque ahora a mí me dio la gana, la gente se va a salvar. ¿Por qué? Porque tienen este sistema, esta creencia. Algunos lo han resumido en inglés, el easy believism, como que dice, el salvarse creyendo rapidito y ya, se salva fácil. ¿Por qué? Porque van y le dicen, mira, ven conmigo, para que aprendas cómo ganamos almas. Entonces van y llevan un tratadito, un evangelio de Juan, y le dicen, chequea cómo yo lo hago. Tocan la puerta y si la persona abre, le dicen, buenos días, ¿cómo está usted hoy? Está bien, sí, mire, pues nosotros venimos aquí a hablarle de Cristo Jesús, porque usted sabe que usted es pecador. Ah, pues mire, aquí en Romanos dice que todos somos pecadores, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted quiere algún día no tener la oportunidad de ver a Dios? No, yo quisiera ver a Dios, lo van llevando. Es como cuando le venden una aspiradora a uno a un tanque de eso de reserva. Entonces, por ahí lo van llevando y le dice, pues usted ve que somos pecadores, pues y como pecadores nosotros vamos a ir al infierno. Yo estoy seguro usted no quiere ir al infierno. No, rarísimo la persona que diga, ay sí, mándame para allá. No sería la primera vez. Nadie va a decir así, ¿verdad? Por lo tanto, dice, no, yo no quiero ir al infierno. Entonces, van decidiendo por él, que ya van decidiendo, él se está decidiendo por Cristo. Mira cómo lo llevo. Mira cómo es el poder de Dios, dicen ellos. Mire, y después le dicen, pero para allá vamos todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces le hablan un poquito, a lo mejor le citan un poquito el lago de fuego. Y entonces dicen, pero dice que si creemos en Cristo, somos salvos y Cristo nos salva. ¿Tú quieres creer en Cristo? Pues claro. ¿Cuántos minutos más? No va ni minuto y medio. Pues repite conmigo. Señor, yo me arrepiento de mis pecados, y por ahí va. Gloria a Dios, qué bueno, aquí está, toma. Sube el brazo, bájalo, pínchalo ahí, ya está. Pues qué bueno, Dios te bendiga, mira, esta tarjeta es de la iglesia que estamos aquí al lado para que tú vayas un día, sí, está bien, allá te vemos el domingo, sí, vamos para el otro que nos faltan 17 más. Y esa mala costumbre nefasta son los que hacen esos conteos grandes de miles de personas salvando y cientos de personas salvándose un domingo. Yo desde el principio yo notaba estas cosas y decía, pero esto es una falsedad, esto es una hipocresía mala. Recuerdo una ocasión, 2006, en un viaje del trabajo en San Diego. Estaba allá. Y entonces eran esos viajes que lamentablemente pues, había que quedarse un weekend porque había unas reuniones una semana la otra. Y pues entonces tuve que quedarme el weekend. Y me acuerdo que entonces fui y dije, voy a buscar una iglesia acá, el domingo. Entonces encontré una iglesia bautista fundamental. Un poquito más abajo, Lemon, qué sé yo, que no me acuerdo ahora mismo, por un poquito cerca de San Diego, por ahí. Entonces fui una iglesia grande. Entonces, pues, al principio saludaban bien buena gente, todo, como deben ser los creyentes, ¿verdad? Y entonces, de momento, al principio, antes de que predicara el pastor, se paró uno y dijo, bueno, estas son las estadísticas de esta semana. Estadísticas de esta semana, yo. Pues, el domingo pasado,
Se salvaron 120 y se bautizaron 27. Vamos a ver si hoy superamos eso. Y todo el mundo decía amén. Y yo decía, pero si todo el mundo dice amén aquí, ¿quiénes son los que se van a salvar? Porque si no están salvos ya, ¿quiénes son los que se van a salvar? Y después del varón vinieron otros diciendo, no, porque ayer fuimos a aquel, ¿cómo se llama? Camino Real Mall, hay una calle que se llama Camino Real Mall, y fuimos allí, y entre hermanos fulano, aquel allá, nos ganamos 38 almas. Y por ahí seguían hasta que sumaban las 120 de esos que ellos decían. Y yo decía, ¿y dónde están? Porque si yo me salvaba así del sopetón, yo a las 3 de la mañana estaba en la iglesia, en el parking, esperando que abrieran. Pero ¿y dónde están las? No había ni uno allí, hermano. No, pero ya Eso que usted dice, no, esos que están en otra iglesia, ellos fielmente buscaron otra iglesia donde congregarse, ¿qué va a hacer? Usted sabe que no. Todos esos eran de esos por impulso. Y entonces yo me di la tarea, ¿verdad? Oye, ¿de dónde vendrá esta noción? Y todo esto viene de un varón, apellido Hiles, por allá más al norte, ¿verdad? Pero en el estado, creo que en el estado, no sé si era Michigan, algo así, por allá arriba. Que empezó con esa mala costumbre. De hecho, Jack Hiles era una persona que yo dudo que ese varón fuera creyente. Porque una vida de desorden. Divorcios aquí, violencia doméstica por allá. Tenía una iglesia de esa que él decía que se salvaban 300 toda la semana. Y si te saca cuenta, 300 toda la semana por 52 domingos, haga la matemática, mira a ver si son 15,000 y pico de personas a 16,000. Y allí no había eso. ¿Verdad que no? No, entonces, en su iglesia, ¿sabes? Unas cantidades, unas cosas que yo digo, pero ¿qué está pasando con este varón? Entonces yo decía, ¿de aquí es que viene? Y todo ese asunto, lamentablemente, cogió influencia en un montón de seminarios y eso se diseminó. Y hasta el día de hoy, todavía eso se enseña, a pesar de que hay muchos que están despertando de esa mala costumbre, todavía eso se enseña como si eso fuera así. Vaya a ganar alma. El que gana, dice el proverbio, el que gana almas es sabio. Pero sí, pero el ganar almas no se hace yendo de casa en casa itinerantemente. Ahora, yo sí reconozco, como Mateo, también existen muchos casos donde ya ha habido un testimonio que se le está dando a la persona. Esa persona con el testimonio puede llegar un momento, unos siembran y de momento alguien cosecha esa alma para Cristo Jesús. Eso sí sucede. De hecho, así es que sucede realmente. Unos siembran y otros cosechan. ¿Cuánto tiempo hay que sembrar? Pues no sabemos, puede pasar mucho tiempo. ¿Okay? Mucho tiempo. En el caso de Leví, todo el testimonio que él estaba viendo, testimonio de aquellos mismos que él le cobraba impuestos, testimonio directamente del Señor Jesús, de las cosas que hacía el Señor Jesús y todo ello, empezó a obrar fuertemente en Leví, al punto de que lo único que necesitaba era una invitación, amén, para convertirse a Cristo. Y eso fue lo que pasó ese día. Y ese día este varón se convirtió al Señor. Por eso fue que se convirtió a Cristo. Hacen falta las dos cosas, hacen falta el trabajar para evangelizar y testificar a las personas, pero también hace falta el llamado para que todo eso que ya está en su corazón, amén, dé fruto. Y eso fue lo que sucedió ese día allí con Mateo, con Leví. Amén. Así que este varón Leví se convirtió por el testimonio que él había estado viendo. Ahora, mire entonces lo que hizo Leví. Dice, y le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, él hizo un banquete en la casa, Dios te bendiga, Dios le bendiga, para celebrar que se había convertido. ¿Y a quién invitó? A todos los compinches de él, porque él quería que ellos escucharan y vieran lo que Dios había hecho con él. Amén. ¿Usted imagina esa colección que había allí?
Pues mire, no solamente publicanos, sino otros que aceptaban juntarse con los publicanos. Parece que eran personas, ¿verdad? Vamos a decir así, del bajo mundo. Estaban allí reunidos. Los de la mafia de Capernaum estaban allí reunidos en casa de Mateo. Y los escribas y los fariseos murmuraban, ellos no estaban allí, ellos estaban fuera, murmuraban contra los discípulos que estaban allí y decían, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Amén. O sea, ¿por qué ustedes, ¿verdad? Porque no se atrevían a hablarle a Jesús directamente, pero lo que querían decir es, ¿por qué su maestro, su señor, su rabí, dice las cosas que dice y hace las cosas que hace, dando a entender que es alguien grande, porque ellos no iban a decir que era Dios? Y sin embargo, ¿cómo es posible que una persona tan grande y tan santa, si es que es santo, se junte con esta clase de gente que está en este lugar? Y la realidad es que el Señor vino para salvar, amén, a todos los que se habían perdido. Imagínense entonces, si solamente se le predicara a aquellos que uno entiende son salvables, ¿verdad? ¿No se consideró usted alguna vez insalvable también? ¿O conoce usted personas que usted decía, ese no se salva nunca porque es demasiado malo, es demasiado títere, es demasiado ateo, es demasiado renuente, como diríamos, y el Señor lo salva? Amén. Pues así pasaba, y así podría pasar con todos estos escribas, ¿verdad? Incluyendo los escribas fariseos, que ellos se consideraban no de ese grupo. Pero fíjate cómo el Señor les responde. Cuando ellos dicen, ¿y por qué ustedes comen y beben con los publicanos y pecadores? Entonces, no fueron los discípulos los que le contestaron, sino el Señor Jesús. Ciertamente el Señor Jesús oyó o sabía lo que estaba en su corazón. Y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En aquellos tiempos, ¿verdad? Y hasta cierta forma en nuestros tiempos hoy existe el concepto de la medicina preventiva, ¿verdad? Usted debe ir al médico para chequearse que todo esté bien, y si ve algo que está poniéndose mal, pues usted lo atiende. En aquellos tiempos, pues, no había esa costumbre. En aquellos tiempos era que si usted estaba enfermo, usted iba a ver al médico. Si usted no se sentía enfermo, pues usted no iba. Bien sencillo, ¿verdad? Así que lo que quería dar a entender el Señor es, yo vengo a sanar los enfermos espirituales principalmente, los que están perdidos en sus delitos y pecados. A eso es que yo vengo a salvar. Y si los voy a salvar y no me voy a juntar con ellos, ¿cómo entonces cómo los voy a salvar? Amén. Así que eso nos da a nosotros algo bien importante, hermanos. En la vida cristiana, el Señor nos llama a ser santos. Quiere decir que no debemos participar del pecado de aquellos que no le sirven. Pero por el otro lado, estamos llamados a testificar a aquellos que están en pecado y no sirven al Señor y nos han salvado. ¿Cómo nosotros hacemos entonces un balance? Porque para predicar tenemos que estar con ellos. Pues, eso mismo. Usted está con ellos, pero usted no participa de sus cosas. Amén. Porque de hecho ahí es que está el testimonio grande. En que usted puede hablar con ellos, podría participar en algo juntos. Amén. Pero se ve claramente que usted es un hijo, una hija de Dios, para testimonio de aquellos que aún no han creído. Y eso es lo que sucedía allí. Los fariseos entendían que no, que si alguno de ellos se juntaba con estas personas que eran lo más despreciable, lo más sucio que había en la sociedad, ese sucio como que se le pegaba. Y ellos los consideraban como personas que ya estaban desahuciados. Ellos consideraban a todos ellos, los leprosos, los enfermos, las mujeres que tenían aquel flujo de sangre, ¿se acuerdan? Los publicanos y los que se juntaban con ellos, los romanos. Todo eso ellos lo ponían en un grupo de la sociedad donde ellos no tenían ni querían tener nada que ver con ellos. Eran personas a los cuales Dios no les iba a nacer nunca, como a ellos sí le habían nacido. Eso es lo que era lo que pasa. Entonces, el problema de personas que consideran que ellos sí están en lo correcto, mientras que aquellas ahorras, aquellas ratas que están allá abajo no lo están,
es el creerse que por ellos ser como son, se justifican. Irreparablemente y inequívocamente, las personas que piensan que son mejores que los demás no han conocido a Cristo Jesús. El que realmente es salvo porque se humilló y vive humillado delante de Cristo, porque Cristo le salva y nos salva cuando uno se humilla y reconoce que el verdadero ratón es uno, no es aquel que está allá. Entonces, confesando nuestros pecados es que el Señor nos salva. El verdadero, por eso yo lo he dicho, no pase trabajo tratando de descifrar cuando una persona dice que es cristiano y es soberbio. Eso es completamente incompatible. La primera poca vergüenza que el Señor nos saca del corazón cuando nos salva es la soberbia. Porque hay que haber desechado la soberbia para haber podido venir a Cristo Jesús. Cristo no salva a los soberbios, a los que se creen que se las pueden negociar y batear por ellos mismos. Tuvo que haberse humillado para usted poder venir a Cristo Jesús. Y no solamente eso, aquel que Cristo ha salvado disfruta el vivir humillado delante del Señor. Y es ya como algo fundamental en la vida del creyente. El creyente que anda manso, humilde, humillado delante del Señor todos los días. No hay que estarle recordando, hermano, sea humilde. Usted hemos escuchado decir eso aquí. Porque es que el Señor nos hace humildes de un jalón. Y su Espíritu, al cual usted le da paso en su vida, permite que usted sea humilde. Hay cosas que se recalcan y se enfatizan, pero no hay que estarlas recordando ni enforzando. La humildad no se enfuerza. La humildad la crea el mismo Espíritu Santo de Dios en nosotros cuando nos convence que nosotros, por nuestro pecado, teníamos que haber venido al Señor. Y el día que vinimos al Señor, el Señor nos perdona y nos limpia. Usted sigue viviendo humillado. Por eso es que Juan estaba allí también, ese día. Estoy seguro cuando Juan escribió aquí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, el Espíritu Santo le inspiró a escribir esto. Y estoy seguro, como pasó aquel día cuando el Señor llamó a Mateo, y los fariseos y los escribas decían que ellos no necesitaban ir donde nadie porque ya ellos estaban sirviendo a Jehová Dios como era, ellos no necesitaban salvarse de nada. Verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, con Jehová, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso es que el soberbio que anda confesando a viva voz que en él hay pecado, pues no es salvo, no puede ser salvo, no hay forma. Lamentablemente hay muchas personas que han seguido a muchos de estos caudillos cristianos, a estos grandes luminarias, los héroes, como yo le llamo, de la lucha libre cristiana, y los tienen así en unos pedestales y son personas soberbias que piensan que ellos tienen para repartir a todo el mundo y nadie les puede venir en nada. Completamente soberbios. Y le hemos contado sobre uno que otro. No vamos a ir a ellos porque no vamos a hablar de lo que no vale la pena. El creyente es humilde y vive humillado delante del Señor. Pues cuando vamos y miramos aquí y decimos, ok, ¿quién está dando testimonio que de verdad conoce a Dios? En esta estampa que vemos aquí de Leví, cuando usted mira dice, pero espérate. Aquí están los escribas y fariseos criticando a los discípulos que estaban obviamente junto con Jesús dentro de la casa de Mateo, comiendo con personas que eran indeseables. Por eso el Señor les contesta y les dice, pues que esto lo que pasa aquí es que los que están sanos, pues no tienen que ir al médico. Queriendo decir, todos estos que están aquí en esta casa están graves. Ellos necesitan ir a intensivo y que el médico los sane. Sarcásticamente le está diciendo, pero ustedes no.
Ustedes están nuevos. Ustedes no les duele nada, no padecen de nada. Ustedes no, quédense afuera ya. Porque ustedes no necesitan médico. Deje que el médico bregue con estos que están acá. Porque eso mismo, yo no he venido a llamar a los justos, que son ustedes, dicen, sino a los pecadores que se dan cuenta que son pecadores y quieren salvarse. Y ahí está el asunto. Y eso nos dice algo fundamental, hermano. Yo sé que nosotros lo sabemos, pero no importa los pecados que usted tenga. Cuando usted viene a Cristo, el Señor le perdona todos sus pecados. Y lo dice claramente, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado cuando estamos en comunión con Él. Cuando venimos y estamos, ¿verdad?, en intimidad con Él, diciendo claramente lo que ya Él sabe acerca de nosotros. Alguien que es soberbio simplemente trata de decir que no es soberbio, es que Él se siente mejor que nadie. ¿Y cuál es la descripción de eso? Eso les pasaba a estos varones, escribas y fariseos, que ellos pensaban que por ser de la descendencia de Abraham y por ser ellos custodios de las Escrituras y por ellos tener un standing en la sociedad, porque los fariseos veían claramente que muchas de las cosas que ellos enseñaban, todo el mundo las seguía al pie de la letra. Y no solamente eso, los sacerdotes, o sea, los saduceos las seguían. Usted va a ver ahora cuando vayamos al tema del sábado. Lo que los fariseos enseñaban sobre el sábado, eso era ley en Israel. Hasta los sacerdotes lo obedecían, hasta los romanos respetaban lo que ellos respetaban sobre el sábado. Entonces ellos se conceptuaban que decían, pues nosotros somos los reyes de la tierra en realidad. Por eso nosotros no tenemos que estar ahí donde está este hombre que está juntado con todos estos ratones que están metidos en esa casa. Esa gente son unos indeseables. Ustedes ya estarían diciendo, oye, si esa casa se derrumbara como se derrumbó el templo que tumbó Sansón aquella vez, si se derrumbara esta casa todo y los aplasta a todos, ganamos, sale ganando Israel. Estoy seguro que dirían, de tanta gente mala que está reunida en ese lugar. Mientras todo eso pasaba, ¿te imaginas a Leví cómo estaba? Contento de que Dios lo hubiera salvado. Contento de que Dios le hubiera perdonado todos sus pecados, todas sus trampas, todo su robo, todo su odio y toda su soberbia, todo eso lo perdonó. En un instante, el Señor cuando lo llamó y él aceptó el llamado del Señor Jesús. Claro, yo estoy seguro, Leví ni le iba ni le venía lo que decían otros. Amén. Y así tenemos que ser nosotros, hermano. Siempre van a haber un montón. Que si tú no eres como los de nosotros, que somos de esta iglesia, pues hay que ver si te salvaste de verdad. Porque si tú no hablas lengua como las hablan allá, pues a lo mejor es que tú no eres salvo. O si tú no guardas el sábado, vamos al sábado ya mismo, como lo guardamos acá, que esa es la señal de los últimos tiempos, dice yo, que los que guardan el sábado de verdad, esos son los que son salvos, los que no guardan el sábado no son salvos. Como predican los adventistas hoy día, para avanzar, ¿verdad? Son cosas falsas también. Y hay otros más exagerados, que dicen, la iglesia, la verdadera iglesia, se congrega domingo y miércoles. Usted sabe, hemos hablado de eso antes y han tratado de influenciarnos con esa mala costumbre. ¿Dónde dice la Biblia que es domingo y miércoles? En ningún lado. Nosotros nos congregamos cuando querramos, hermano, cuando el Señor lo ponga en el corazón. Así que hay tantas cosas y tanto legalismo que a veces uno no se da cuenta, pero está rodeando por ahí. Y muchas personas lo usan para determinar que los que están de acuerdo con su legalismo, esos son cristianos y los otros no. Y eso no lo dice la Escritura en ningún lado. Contra ellos, ¿verdad? Lo podemos ver que dice, no, pero es que el legalismo de los fariseos les escribe una cosa exagerada. Y es cierto. Pero hoy día está solapado también. Hoy día que usted dice, mira, tenemos libertad de tantas cosas, pero hoy día está solapado dentro de los grupos creyentes también. Y algunos que se dicen ser creyentes y en realidad no lo son. Por eso es que nuestra fe tiene que ser en el Cristo bíblico, hermano, y en la palabra del Señor, no en lo que otros posiblemente interpretan de la palabra. Que hay personas que dicen, lo que interpretamos de la palabra es esto. Y muchas ocasiones, eso que ellos dicen interpretar de la palabra, usted dice, pero ¿cómo van a interpretar eso si están usando la misma Biblia que estamos usando acá? Y es porque siempre está mezclada con otras percepciones
de denominaciones, hay que tener mucho cuidado. La Mishnah otra vez aparece, hay que tener cuidado con estas cosas, porque siempre la mezclan para decir, pero la verdadera explicación de esto que está aquí lo dijo tal fulano o lo dijo tal fulana en su libro tal, y ellos lo usan para explicar la palabra, completamente erróneo. Sustituyen el Espíritu Santo con fulano y con fulana de tal, con la realidad es que nosotros, viendo la claridad de la Escritura y en oración, cada creyente puede llegar al entendimiento. Ahora, la Biblia nos habla de ser unánimes en el Espíritu. Lo que quiere decir esto es que todos sintamos, como dice, una misma cosa y que pensemos una misma cosa, que creamos una misma cosa. Si el Espíritu es uno, pues nosotros podemos ser unánimes. Por lo tanto, en cuanto a la verdad bíblica, aquellos que creen la verdad bíblica tal y como está escrita, amén, pues son los que están viviendo de verdad la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo mismo nos mueve a ello. Por eso hay que tener mucho cuidado con las costumbres. Inclusive las costumbres que usted pueda tener ahora, aunque las considere bíblicas, tiene que evaluarlas de continuo, porque a veces puede haber cosas que usted diga, esto es costumbre, pues, y si no es mala, pues usted la puede seguir haciendo, pero si alguien le dice, hermanito, ¿y por qué usted esto? Ah, eso es costumbre, no es que porque Dios dijo que de esta forma, es una costumbre, una peculiaridad que usted tiene. Y eso sucede mucho en la vida de los creyentes, amén. Así que Leví se salvó porque él había estado siendo ministrado con la verdad de Cristo hace mucho tiempo, en esa aldeíta allí en Capernaum. Y ese día le llegó el momento que el Señor lo llamara y ese día él se convirtió. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, después de ello, pasaron unos cuantos meses más. El Señor Jesús fue a Jerusalén, como dicen, subió a Jerusalén y después volvió y bajó a Judea. Y esa fue la porción, a Galilea, perdón. Y esa fue la porción que leímos en Juan 5 al empezar. ¿Te recuerda, verdad? Juan 5, empezando con el verso 1, pero leímos del 12 en adelante. Pues el Señor regresó, a Jerusalén, subió a Galilea nuevamente, después volvió y bajó a Jerusalén. Esta sería, por ejemplo, la tercera vez registrada que bajaba a Jerusalén, empezando en el capítulo 5 de Juan. Recuerde ya, segunda mitad de su ministerio, que es la que nos narra Juan del capítulo 5 en adelante. Había allí en Jerusalén, al norte del templo, un estanque, del cual quedan los restos hoy día, no tiene agua, el estanque de Betesda. Y ese estanque de Betesda era bien grande, porque era un sitio para aguar. Los estanques antes no era para usted tener picnic allí y disfrutar con la familia, coger un día. Los estanques era para tomar agua, para llevar agua, porque no habían acueductos que llevaran agua a las casas. Por lo tanto, había que bajar a donde estuviera un estanque con los cántaros, llenar el cántaro y así pesado de agua subir o bajar a donde fuera y llevar el agua. Así que el estanque de Betesda suplía el norte de la ciudad de Jerusalén, como se conocía en aquel día. El estanque de Betesda era el más grande de todos los estanques o las fuentes de agua que habían en Jerusalén. Otro famoso, por ejemplo, el estanque de Siloé, pero ese era bien abajo en la ciudad, ya en el sur, bien abajo. Este estanque era alimentado por manantiales termales, los cuales fluían siempre, pero habían veces que fluían con más fuerza según llovía o no llovía, bien para arriba en las montañas fuera de Jerusalén. Y en un momento, pues venían todo eso, era como los baños termales de Coamo, ¿verdad? Que son subterráneos, pero también se alimentaban de aguas de arriba. Cuando llueve más, pues entonces el flujo de agua era mucho más, y era más cálida. Y entonces, en ese estanque de Betesda, como cualquier estanque en aquellos días, siempre había mucha gente buscando agua, o gente simplemente era como un sitio de reunión. Seguramente decía, pues vamos a encontrarnos en el estanque, y de ahí salimos para aquí, para allá. Eran sitios de reunión típicos de aquellos lugares. Y este lugar era grande, tenía 5 pórticos. Pórticos eran como 5 cobertizos, porque era tan grande el área que habían diferentes porciones. En uno de esos pórticos, de esas secciones, estaba este varón, que se nos narra al principio del capítulo
5. ¿Okay? Y era parte de esa multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban esperando que el agua se moviera. O sea, que el agua, ¿verdad? Y se nos dice aquí abajo qué era lo que pasaba, ¿verdad? Porque siempre fluía el agua, pero a veces fluía más. Y en el verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y entre los cojos, paralíticos y todo ello, había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. No se nos dice si era que nació y tenía 38 años. Más bien suena como que era mayor, pero en algún momento algo le sucedió y quedó paralítico, o sea, no podía caminar. Tiene, por lo que vamos a leer más adelante, ¿verdad? Aparenta ser que él sí podía moverse algo, pero no lo suficiente como para lanzarse al agua. Y si se lanzaba al agua, de seguro no podía nadar, porque también los estanques eran hondos. ¿Okay? Ese estanque era bien hondo, especialmente. Así que sucedía también, hermano, porque no se nos dice aquí, pero según la arqueología, ese lugar de Betesda, era un lugar donde típicamente los judíos piadosos no visitaban, porque allí estaba lleno de estatuas a los dioses romanos, ese lugar. Entonces ellos más bien entendían, los judíos, que ese lugar estaba maldito, porque tenía tanto ídolo y tanta figura de tanto dios falso, de tanto demonio metía allí. Por lo tanto, a los pobres, que no le quedaba más remedio, eran los únicos que iban allí, porque pues, si no iban allí iban a tener que ir bien abajo, pero bien abajo, a buscar el agua y después a subir. Estaba cargado una paila de agua en el hombro, 42 libras de agua, subiendo una villa así para arriba, imposible. Y yo decía, no, pues, yo sé que ahí dicen que están todos esos pichones, todos esos demonios, pero a Betesda que hay que ir porque yo no voy a ir allá abajo. Así que todas esas personas del norte de Jerusalén iban a Betesda, aun cuando en un lugar pagano, según el punto de vista judío de aquellos entonces. Encima de todas esas estatuas que estaban allí, estaban todas estas personas necesitadas. Era un lugar triste, hermano, aquello allá. Y llegó el Señor Jesús, porque el Señor Jesús había ido porque había una fiesta de los judíos. No se nos dice si era la Pascua, posiblemente era otra, porque ahí siempre cuando es Pascua lo dicen. La Pascua de los judíos, así que posiblemente quizás eran los tabernáculos, septiembre, octubre, por allá, una fiesta de estas, ¿verdad? Típicamente las personas iban a Jerusalén a celebrar la fiesta. Y estando en este estanque, ¿ok? Estaba este señor paralítico. Dice el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, se nos dice que estos enfermos que estaban allí estaban esperando el milagro cuando se lanzaran al agua. Y el Señor le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Por eso cuando yo leo el verso 7, que el hombre le dice, es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y en lo que yo voy, otro desciende antes que yo. Dice, ¿pero qué pregunta? Como que él parece que pensó, dice, ¿y por qué este hombre me dice si yo quiero ser sano? Y me mira, como dicen hoy. ¿Y por qué tú dices que aquel es bien flaco y mira a Millo? Millo, perdona que tú uses de ejemplo. ¿Ah? Como esas indirectas puertorriqueñas. Dice, ¿y por qué me pregunta si quiero ser sano? Y si quiero ser sano, ¿por qué no acabo de tirarme en el agua? Señor, porque no me puedo tirar al agua, no me puedo mover. Me parece a mí este varón. Quizás me equivoco, pero cuando leo el resto de la historia me suena eso. Y por eso él pensó que era que el Señor le estaba diciendo, pues, métete al agua para que seas sano. ¿Qué haces aquí si no te metes en el agua? Pues si es que otros me ganan, avanzan más que yo. Porque el ciego no ve, pero el ciego sabe que el agua está ahí, el ciego se tira porque las piernas están buenas. Pero yo no me puedo mover. El cojo se mueve más rápido que yo también. Para recibir ese milagro que dice la palabra sucedía.
Y él entendió que era que el Señor le decía que avanzara y se metiera. A lo mejor pensó, pues, dice, pues si este de verdad quiere que yo me sane, pues que se quede al lado mío. Y cuando empiece el agua, pues que me tire, ¿verdad? Para que me ayude. Si de verdad, si tanto deseo tiene de ayudarme, que me tire al agua a mí. Estoy seguro no le pasó por la mente que quien le estaba diciendo quiere ser sano, eres el que lo sana todo. Y por eso el Señor dice, levántate, toma tu lecho y anda. Lo mismo que le dijo al paralítico que vimos la semana pasada. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, va viendo, el Señor da la terapia concentrada en el mismo momento. Sana y le da terapia para, si no hay que ir al terapista físico. Inmediatamente dice, se levantó y tomó su lecho. Era típicamente el lecho, a veces uno piensa en una cama, ¿no? El lecho era un rollito de tela donde uno se sentaba, lo enrolló, y se lo echó debajo del brazo y anduvo. Ya está. No se nos da más detalles. El único detalle grande que se nos da de este milagro que hizo el Señor en este varón es que, y era día de reposo aquel día. De ahí en adelante, todos estos intercambios que tuvo el Señor Jesús con los fariseos, casi siempre tenían que ver los fariseos observando que habían cosas que Jesús y sus discípulos hacían que no se podían hacer, decían ellos, en el día de reposo. O sea, esta gente, ellos no sé por qué le decían fariseos, deberían decirle los reposorios o algo así, porque ellos eran endiosados con el día de reposo. Y hoy día hay grupos cristianos que son endiosados con el día de reposo. Y el día de reposo, y no puede hacer nada. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, porque lo vieron caminando por la calle. Yo estoy seguro no salió de aquí a la guagua allí. Y el reposo polis lo encontró. Warning, warning. Hay uno que está haciendo trabajo el día sábado porque lo vemos cargando su cama. ¡Wow! Gran trabajo. Que usted ande con un rollito aquí. Con un yoga mat de eso. Aquí abajo. Está haciendo gran trabajo que lleva eso ahí. Mire, según esa definición, no hacen más trabajo los gordos que los flacos. Porque el flaco tiene menos libras para mover. Pero ¿y el gordo? Tiene que moverse también. Pues hace más fuerza para mover. Hay una definición que dice, pues los gordos no se muevan el reposo. Y los flacos sí. Son puras tonterías. Atajaron a este hombre. Y en lugar de decirle, fiesta, hay fiesta hoy. Porque tú eras aquel que llevaba 38 años tirado allí y no te acababa de sanar nunca. Mira, ahora te sanó. Ellos no miraron eso. Violador del día de reposo. Por lo tanto, Moisés mandó a apedrearlo. Ese era el asunto. ¿Cuál es la definición de violar el día de reposo? No te preocupes, que nosotros lo redactamos todo aquí. No podrás caminar más de cierta distancia. Si caminas más de cierta distancia, eres reo de muerte, de apedreo. No podrás, estoy seguro, allí decía, no cargarás tu cama el día de reposo, dicen los fariseos. No dice Jehová, dicen los fariseos. No te es lícito llevar tu lecho. Ay, papá, lo que ha dicho este varón. Así que no podía llevar la cama a este varón. Porque eso se había dicho. Vamos a buscar una referencia, ¿verdad? Que nos habla de esto mismo. Nos habla de esto mismo allá en el estanque en Números. Creo que en Números 14. Vamos a Números 14. A ver. Había un verso, me está buscando, porque hay mucho, pero hay una porción clara. Buscarlo un momentito, que sí, números 15, mira aquí, números 15, 32. Dice,
Número 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. ¿De dónde recoger leña se parece a andar con la cama moviéndola de aquí a allá? Esa similitud solamente la veían, obviamente, los fariseos. ¿Okay? Y aquí es claro que la interpretación de lo que es trabajo, porque el día de reposo se puso para reposar. Ustedes recordarán el Génesis. Dice, el Señor creó todo en 6 días. El 7º día, el último día, reposó. ¿Ok? De la obra que había hecho. No porque el Señor se canse, sino porque Él quería dejar implantado que es necesario descansar. Es necesario descansar. En los tiempos antiguos, en Israel, pues se descansaba, prescrito ya, un día a la semana. El día de descanso, el día de reposo, que lo que quiere decir el Shabbat es cesar. Cesar de trabajar. ¿Ok? Entonces, ya para el tiempo, ¿verdad?, de el Éxodo, como usted vio, hasta el tiempo de Jesús, pues se observaba firmemente el sábado, y más fuertemente en el tiempo donde los fariseos tenían el dominio, porque ellos iban en extremo estricto apegados a la letra de la ley de Moisés. Entonces, el pueblo tenía todas aquellas celebraciones que mandaba hacer la palabra, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y todas aquellas celebraciones que eran una vez al año. Pero el sábado ocurría todas las semanas. 52 veces al año había una celebración, una observación judía, el sábado. El lunes se ayunaba, el jueves se ayunaba, el viernes se preparaban para el sábado y el domingo comenzaban a trabajar como el lunes nuestro. Y esa era la vida, ¿verdad?, de los judíos típicamente, especialmente de los fariseos. Así que ese sábado, que es sábado calendario de la semana, por eso es que el sábado, el día antes del domingo nuestro, el que está entre viernes y domingo, se llama sábado porque lo hereda, ¿verdad?, en español especialmente, lo hereda de la palabra sábado, Shabbat, hebrea. Ya en inglés, Saturday, más bien tiene que ver con el culto a Saturno, que eso es otra cosa, eso es más un aspecto romano. Lo que pasa es que las palabras sa empiezan con sa, pero no son las mismas palabras, ¿ok? Así que en español, sábado, gracias a Dios, ese es nuestro idioma, pues sábado viene del Shabbat. Usted vaya a Israel y celebran el Shabbat, el día de ayer. Entonces, en el Shabbat hay que cesar de hacer trabajo. Es para descansar, es para que usted no planee hacer nada, para que usted pueda reposar, porque nadie puede estar, a pesar de que mucha gente hoy sí lo está, trabajando 7 días corridos todo el tiempo. No solamente eso, ¿verdad? En nuestra sociedad, por lo general, yo sé que esas cosas cambian, hay 2 Shabbats, porque usted trabaja 5 días típicamente, le digo que eso está cambiando, 5 días, y hay 2 que no tiene que trabajar. Ahora, yo sé que esos, para las personas sábado y domingo de nuestro calendario, no es que necesariamente usted está sentado en la casa en una silla sin hacer nada. Usted hace otras cosas que no es su trabajo normal, ¿verdad? Pero yo digo, cosas están cambiando, hay personas que trabajan a veces a diferentes horas, pero por lo general es así. Lo que el Señor había mandado era a cesar de trabajar. Obviamente este varón que agarraron allá en los números, en el relato de números, estaba haciendo un trabajo que no debía estar haciendo el sábado,
porque estaba recogiendo leña. Recogiendo leña es algo necesario en aquella sociedad, ¿me entiendes? Era un trabajo que había que hacer. Por lo tanto, pues él dijo, pues tengo que hacerlo hoy. Obviando por completo lo que Jehová Dios había dicho por mano de Moisés, que el día sábado había que santificarlo, o sea, había que sacarlo aparte y no hacer trabajo, y había que tratarlo de manera diferente. El Señor lo que quería con ellos era que comprendieran que hay una necesidad de descansar. Y el concepto del sábado se hizo, o sea, ¿por qué existe el sábado? Porque existe la gente. Porque si no existiera gente, pues la gente no tiene que descansar. Pues si no hubiera gente, no hace falta sábado. Y como la gente se cansa, pues hace falta sábado. O sea, Adán y Eva no necesitaban sábado. Porque ¿de dónde viene el cansancio? Que usted está muriendo poco a poco. ¿Por eso que viene el cansancio? ¿Chequea bien? Se va muriendo poco a poco y se va cansando. Y se descansa y se cansa, se cansa y se descansa. ¿Por qué? Porque se está liquidando desde que nació. Pero Adán y Eva no se crearon, no fueron creados así. Adán y Eva no le dijeron, acuérdate el sábado, porque no existía sábado, no había necesidad de sábado. El sábado viene después del pecado. Por eso es que no hay un día específico sábado en la eternidad. Más bien la Biblia habla de un reposo eterno, ¿sabe? No va a haber sábado porque va a ser eternamente sábado. Mire, vaya a Hebreos para que usted vea. Entonces, hay personas que hoy día mire, capítulo 4, porque es que la discusión de reposo aquí es larga, pero hay una parte, ¿verdad?, que nos explica un poquito más concentrado. Verso 1, capítulo 4 de Hebreos, dice, temamos pues a Dios, quiere decir, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, en la eternidad, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, como alguien que dice que sirve a Dios podría no estar alcanzando el reposo. Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos, a los que parecen no haberlo alcanzado, dice, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, yo sé lo que está hablando. El escritor de Hebreos está hablando de los hebreos y los judíos antes, a los cuales Dios les ordenó que guardaran el reposo, pero ellos mismos no se veían reposados. Ellos mismos no se veían como puestos para la eternidad, es lo que quiere decir el verdadero reposo en la eternidad. ¿Ok? Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo aquellos que no estaban haciendo mi voluntad, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Ok? Mira el verso 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, entonces no había necesidad de hablar más ningún otro día. Como quien dice, si de verdad el reposo lo fuera todo, como estaba en la ley de Moisés, entonces ¿para qué estar hablando de eternidad? Si el reposo de Moisés lo es todo. Dice, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esta es la descripción, porque que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. El que está verdaderamente en el reposo y en la eternidad del Señor es el que ha dejado de depender de sus obras, es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque usted ve los fariseos se salvaban haciendo obras. Mientras Leví se salvó y entró en el reposo del Señor, creyendo solamente, pero en la obra de Cristo Jesús, no en las obras suyas. Y usted diría, tenía que ser la de Cristo porque la de Él no varía ninguna. Exactamente, así somos todos nosotros, hermano.
¿con qué nosotros, qué ofrenda o qué holocausto nosotros le íbamos a venir a traer al Señor antes de nosotros convertirnos a Él? Si dice que nuestra justicia, o sea, nuestras obras eran como el trapo de limpiar el sucio y no servía a ninguno. Entonces, Señor, mira lo que te traje, ¿te gusta? Todas esas cosas el Señor las pagó en la cruz. El verdadero reposo es cuando usted descansa de querer agradar a Dios o de querer ir a la eternidad por fuerza propia y usted descansa en la obra de Jesús. Ese es el verdadero reposo. Y para ello es que el escritor de Hebreos explica, pero en un detalle tremendo, ¿verdad? Muchos conceptos específicamente judíos. Y eso es lo que está hablando aquí. Así que cuando usted está en Cristo, usted está en el reposo, en el verdadero reposo. Porque ya no depende usted de sus obras para salvarse, que no iba a poder. Sino que ahora lo que usted obra lo hace para agradar al Señor. No es salvo por obras, que nunca se podía, sino salvo para buenas obras, como dice la palabra. Y ese es el verdadero reposo. Que usted puede descansar en Cristo sabiendo que Cristo guarda su depósito para aquel día, como decía Pablo. Ahora, si usted regresa, ¿verdad?, brevemente, y vamos a ir terminando resumiendo, a la historia aquí de este pobre paralítico, que fue sanado y nadie se lo celebró. Y pensaba que los fariseos iban a hacer una fiesta matando un ternero gordo y tampoco se le celebraron nada, sino que lo regañaron y le dijeron: a ti no te es lícito llevar tu lecho, no te estés riendo tanto. ¿Ah? Vienen los amargados estos y, como dirían en Puerto Rico, le mataron el pollo en la mano a este hombre. Él rápido le dijo: es que no lo decidí yo, lo decidió el que me sanó. Ese me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Y quién es el que te dijo? ¿Quién es el que te dijo a ti? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Parece que cuando el Señor lo sanó, por ahí mismo se fue por la puerta, salió y se desapareció entre la gente. Y el que lo sanó le vio la cara, pero tú sabes, en el revolú pues no lo reconoció, o sea, no grabó la cara en su mente, no sabía quién era. No sabía obviamente que era Jesús. Y aquí viene otra cosa importante. Entonces, a cuenta de la fe, ¿en quién se sanó ese hombre ahí? No sabía ni que Jesús era el que le había sanado. Si Jesús fue el que le sanó, ¿fe en quién entonces tenía? Y eso nos lleva a otra realidad, hermano. El Señor sana a una persona que no cree en Él. Posiblemente el Señor lo hizo con usted antes de que usted le creyera también. No solamente eso, cuántas misericordias el Señor derramaba sobre su vida. Usted se da cuenta ahora que está en Cristo. Pero si usted va analizando su vida, dice: mira cómo el Señor me iba ministrando y me iba revelando su verdad, aun cuando en aquel tiempo yo no le servía y lo deshonraba, pero el Señor estuvo allí. Eso es bien diferente a decir: yo hago lo que me da la gana y el Señor siempre va a estar conmigo. ¿Ves? Completamente diferente. Usted antes estaba viviendo completamente fuera de la fe del Señor. El Señor, por su misericordia, a través y aún contra de su ignorancia, el Señor estaba con usted. Es obvio, porque usted está aquí hoy. Y usted está hoy aquí. Si usted ha hecho la decisión por Cristo, salvo en Cristo, pues el Señor estaba tratando con usted como estaba tratando con Leví. Amén. Pero qué triste que el Señor trata con las personas y algunos, en lugar de andar como Leví, andan como los fariseos aquí, buscando siempre por qué las cosas no pueden ser como son. Y no vamos a ir al tema de: y tú que eres salvo, así, ya está. Tú creíste en Cristo y ya está, ya eres salvo. ¿Ves? Porque siempre van a ir los otros y no, que hay que... Aquí están los sacramentos. ¡Fua! Porque esos que dicen que ya están salvos y están en lugares celestiales con Cristo, esos son unos pedantes. Porque ¿cómo alguien en su humanidad va a pensar que uno puede salvarse? Exactamente. Pero como uno no se salva a uno, es el Cristo el que salva a uno, es completamente diferente. Todas estas personas que dicen que hay que cumplir con ciertas cosas para salvarse es que no han conocido a Cristo Jesús.
Por eso, según el sistema católico romano nuestro aquí en este país, pues si usted de verdad de lo bien apegado y usted se porta bien, con todo y eso, dice que usted todavía tiene que pagar un montón de la deuda que le queda en el purgatorio. ¿Qué es eso? Eso no está en la Biblia en ningún sitio, purgatorio. ¿Usted le daban purgante cuando chiquito? ¿Le daban purgatorio? Eso es lo que quiere decir purgatorio. Pues usted va a que lo purguen allá, en ese purgatorio. ¿Qué purguen qué? Si el que limpia de pecado es el Señor Jesús. Y eso Él no lo va a dejar para después. Eso es ahora. La decisión por Cristo usted la tiene que tomar ahora. Eso no es después. Déjame ir después a ver cuánto me queda en la deuda. Para ver si, ojalá que me quede menos de lo que en verdad tengo, ¿verdad? Que haya pagado más, que esté más para allá que para acá, como dicen en Puerto Rico. Mire, eso son tonterías. Usted tiene que salvarse aquí. No hay nada que purgar. El único que purga el pecado completo es el Señor Jesús. Y usted se apodera de eso a través de la fe, no hay más nada. Todos los otros que piensan que no, que hay que hacer las cosas así, tal, sí, pero, siempre, y me salvé, gloria a Dios, pero, ¿qué pero de qué? No hay ningún pero. El pero es, mi Mishnah dice, pero esto. Si usted va y le cuenta a alguien de estos del sábado de hoy, del sábado, o sea, el día de ayer, el que está entre viernes y domingo, ellos dicen que ese es el sábado, que ese es el descanso. Usted dirá, pero si el sábado no es un día de la semana específico, es un día de descanso, ¿por qué no puede ser viernes, jueves, domingo, no puede ser? No, porque es este día. En realidad porque a ellos les dio la gana, que era el sábado, porque es el que suena sábado. Ajá, y allá en Israel, pues el calendario está sincronizado con el de nosotros, por lo tanto el sábado es acá. Entonces, ellos no se lo dicen, pero la Mishnah de esta gente, ¿verdad? Usted conoce, ¿verdad? Personas que son adventistas. Hay que hablar de esto porque esta es la realidad que está pasando. Usted conoce a uno que no sea buena gente. Todos son buena gente. Y esa persona tranquila y todo, afable, usted los ve así, ¿verdad? Face value. Cuando ellos vienen, de momento le dicen, mira, sí, aquí tiene un tratado, tiene gente, está aquí, y todas esas cositas bien chéveres. Pero, ellos no le dicen que según la Mishnah, adventista del séptimo día, los que no guardan el sábado evidencian que están destinados a servir la bestia. Eso es así. Personas, eso no aparece en las cosas que ellos reparten, eso está más escondido abajo. Dice, oye, son tan buena gente con uno y yo estoy destinado a la bestia. Porque yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Pero no guardo el sábado como ellos. Por lo tanto, como no guardo el sábado como ellos, pues yo soy un hombre perdido. ¿Okay? Y así es. La señal, dicen ellos, la señal de la bestia del 666, del anticristo que habla el Apocalipsis, la señal es los que se congregan domingo. Así es. Eso es lo que ellos enseñan. Pero last time I checked, yo no me veo ninguna marca de esa encima. Porque eso son puras poca vergüenza de Mishnah, de una denominación que quieren tirarle la carga a usted. Si ellos quieren tener la carga, que se queden con ella. Y si confían que el sábado les va a salvar, se van por el chorro todos completos. Por más buena gente y chulos que se vean. Porque uno no puede salvarse creyendo que porque yo guardo el sábado, pues con eso evidencia que soy salvo. Lo que evidencia que soy salvo es que yo haya nacido de nuevo, confiando plenamente y solamente en la obra de Cristo Jesús. No porque yo guardo un día, o no porque yo pertenezco a tal iglesia. Y esa poca vergüenza es la que está diseminada en nuestra cultura. Allá algunos dicen, tienen que pertenecer a la Santa Madre Iglesia Apostólica Romana y no sé cuántas cosas más.
Y ellos dicen que los que pertenezcan a la iglesia romana son los que se salvan. No es que usted se salve y después pertenece a la iglesia. Tiene que pertenecer primero a la iglesia, pero después a ver si se salva, porque tampoco es que a ver si se salva. A mí qué cosa, qué poca vergüenza. Entonces, hay muchas personas, acuérdense, los encontronazos de Jesús. ¿Cómo nosotros pudiéramos tener un diálogo amistoso con personas que enseñan estas disparates? Y estos disparates le cuestan la eternidad a la gente, ¿oyó? Porque estos no son peculiaridades. Dicen, pues bendito, sí, porque es que este come coliflor y este come brócoli. No, no es eso que estamos hablando. Estamos diciendo que por la confianza en las obras o la confianza en el sistema o la confianza en los que me dijeron a mí que esto es verdad, pero yo no lo he chequeado en la palabra, la confianza en que yo guardo este día, la confianza en que yo voy por los sacramentos, o la confianza de que me dijeron que yo tengo ya la señal inicial del Espíritu porque hago unas contorsiones y digo una jeringonza. Todas esas cosas son Mishnah y eso es como veneno tres pasitos, hermano. Eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Usted pensaría que el diablo está por ahí comiendo frappé? El diablo se está metiendo a través de todo lugar para confundir y hacer bien difícil a las personas que no quieren oír la voz del Señor clara, para hacérselo difícil y confundirse. No, fíjate, está bien, pero yo voy por aquí que esto me funciona. Ten cuidado con eso, me funciona. Leví se salvó por la fe. Este varón paralítico, no sabemos si se salvó o no. Yo sé que el Señor más abajo en el verso 14 le dice, mira, has sido sanado, porque el Señor lo encontró después en el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esto es lo que me evidencia, si usted lo lee con calma el verso, lo que me evidencia que el varón no había sido salvo todavía. Y estoy seguro que quería decir dos cosas. De lo que estabas padeciendo como enfermedad, te vino por tu pecado. Eso no necesariamente es así en todos los casos. Que la Biblia apoya todo hombre es pecador, pero no necesariamente la enfermedad que usted está padeciendo es resultado directo del pecado, de un pecado específico que usted hizo. Eso es cierto y es bíblico. Pero lo opuesto también es bíblico. Y muchas veces hay enfermedades que vienen como una consecuencia del pecado específico que usted hizo. Aquí en este caso es evidente que el Señor le está diciendo, esa enfermedad te vino por un pecado específico. Esa es una verdad fundamental. Pero lo otro, por la forma que se dice y el tiempo de los verbos que estamos viendo ahí, da a entender que el Señor le está diciendo, no sigas viviendo en pecado, porque lo que te va a pasar después es peor. ¿Qué era lo peor? La eternidad en el lago de fuego. Imagínense eso. Así que quería decir las dos cosas. Mira, podría ser, si sigues pecando, después te va a venir la enfermedad, pero eso era lo de menos. La enfermedad que estaba queriendo decir el Señor Jesús es la eternidad aquí. El que sigue viviendo en pecado, ahora mismo te sientes bien, te sientes como de 15. Porque te sané y te di la terapia concentrada instantánea. Y estás por ahí bien contento, ¿verdad? No sigas pecando. Arrepiéntate del pecado para que no te suceda algo peor. Por eso es que decimos, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchas personas hoy le cambian el énfasis y piensan que el Señor viene a sanar. El Señor viene a salvar y a limpiar de pecado a la gente. Es importante. Ahora bien, este varón, es obvio por lo que vemos en el contexto, este varón no conocía al Señor. No sabemos si después, dice, el hombre se fue, dice el verso 15. O sea, en otras ocasiones vemos, el Señor sanó al leproso y el leproso cayó como muerto a sus pies adorando al Señor. Y el otro agradecido de aquí allá. Y este, fue Jesús que me sanó. Pues se fue. Y se fue a chotearlo a los fariseos. Eso fue lo que hizo, mire. Le dio aviso a los judíos. Ustedes me preguntaron quién era el que me había sanado. Mira, Jesús fue. Y dice el 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús.
y le procuraban matar porque hacía estas cosas en el día de reposo. Usted sabe que nosotros decimos muchos refranes, ¿verdad? Usted conoce este refrán, lo hizo de maldad. O sea, que lo hizo, no es que de maldad, lo hizo adrede. Pues el Señor lo hizo adrede ese día de reposo. Y el Señor adredería un montón de cosas más el día de reposo, porque le quería demostrar a esta gente que ellos no eran los que eran por el día de reposo. Bueno, sí, ellos eran los que eran personas completamente legalistas por el día de reposo, pero el Señor no había diseñado el día de reposo de esa forma. Por eso, Él les dice en el 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, no es tiempo de estar reposando en el sentido de no hacer las cosas que no es necesario hacer. De hecho, el concepto fariseo del día de reposo incluía que que se podía darle agua y comida a los animales. Porque decían, bendito, los animales no los va a dejar sin agua. Ah, sí. Entonces podía ir hasta abajo, hasta el mismo estanque donde sanaron a este varón y llevar la tinaja para darle agua a la vaca. Pero Jesús no podía sanar al varón en el día de reposo. Para que tú veas cómo es la poca vergüenza del sistema legalista. Por eso es que es tan nefasto. Todo es no. No esto, no aquello, no esto, no lo otro. No hagas esto, no comas esto, no comas esto, no comas carne, no comas pollo, no comas esto, no comas aquello. No te vistas de esta forma. Dice, no te congregues domingo, congrégate sábado. O sea, todas esas prescripciones no tienen fundamento de la palabra del Señor. ¿Por qué usted se congrega domingo? Porque ese es el día que yo me quiero congregar. Lo podríamos decir, explicar con otro refrán un poquito más blunt que ese, pero porque sí. Porque sí, porque quiero congregarme este día. Este es el día que yo quiero agradar al Señor. Ay, no solamente domingo, martes y jueves también, y viernes, y los otros días, ¿por qué no? Pues porque sí pudiéramos también. Olvídese de eso. O sea, no podemos ser prescriptivos con ello. Eso no le hace a usted más ni menos. Lo que usted sí debe hacer es reconocer al Señor en su vida. Amén. El concepto fundamental del sábado implica que usted no debe estar adicto a estar trabajando 7 días. ¿Usted sabe que hay personas que son así? Ah, es que yo soy eléctrico. Dicen eléctrico, que yo no puedo estar. Usted puede ser eléctrico o nuclear, lo que usted quiera. Pero usted tiene que descansar. Y si usted es hijo o hija de Dios, usted debe reposar. Y estoy seguro que algunos, el reposar será como a la brava. Pues a la brava, olvídese. Por eso es que el Señor, estas cosas, y con esto terminamos, usted dirá, los encontronazos de Jesús. Por eso es que el Señor venía y como que, ¿y por qué el Señor no dejaba quietos a los fariseos eso? Y a los escribas, a los intérpretes de la ley, y a los ancianos. Pues no los dejaba quietos. Porque a mí me enseñaron que el que está quieto se deja quieto. ¿Verdad que ustedes decían eso? Yo recuerdo cuando yo era chiquito, así como de la edad de Benjamín más o menos era. Pues yo tenía fama que yo daba mucho. Y usted dice, pues, eso explica muchas cosas. Pero yo recuerdo, para ese tiempo, que era verdad que yo daba. Y cuando los nenes iban a quejarse de que yo le había dado, era verdad. Pero yo me acuerdo también que yo estaba tranquilo. No porque había dado, sino porque estaba tranquilo y a mí me venían a molestar. Y molestaban, y molestaban, y molestaban. Y pues después que uno se cansaba y le daba furia, pues le metí un puño en la boca, por ejemplo, algo así. Y se acababa el problema. Y después volví a estar tranquilo hasta que me cogí a mi mamá y fuá. Y todas las señoras, eso fue fulano que le metió una pela. El que está quieto se deja quieto. Pues ellos escucaban y ¡pum! De momento salía. El que busca encuentra, ¿se acuerda de otro refrán? Pero el que está quieto se deja quieto. Pues el Señor Jesús no creía en ese refrán, que el que está quieto se deja quieto. Más bien nos manda a sonsacar a la gente. Usted le va a dar testimonio. A Leví le dieron testimonio. Leví era testigo del poder de Dios. No solamente en Jesús, sino en todos los otros. ¿Te imaginas que Leví no observaba a Pedro?
cuando tuvo aquella pesca milagrosa, que Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. O sea, yo soy una jata tan despreciable que no se ve bien que tú, Señor Santo, estés al lado mío. Apártate de mí. Llama a otro. Y él le dice, deja eso, porque desde hoy serás pescador de hombres. Y él, dejándolo todo, dice la palabra, le siguió. Ya Pedro estaba siendo convencido por la verdad de Dios también. Y esa salvación de Pedro la estaba viendo. Acuérdense, Capernaum era un sitio donde se sabía todo de todo, porque era un sitio chiquitito, una aldeíta. Y allí no había distracción, allí no había periódico, no había internet, no había social media, nada de esa cosa para distraerse. Allí el social media, él sabe lo que yo escuché por la ventana ayer. ¿Ah? Y allí se sabía todo y yo podía escuchar todas las ventanas de todo el vecindario. Ese asunto de que Pedro y los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, ya no trabajan con Zebedeo, ahora se fueron con Jesús. Y Felipe de Betsaida también. Todo eso llegó a oídos de Mateo. Y todo eso dice, wow. Y entonces el otro asunto, no solamente lo que llegó a oídos, el que está trabajando siempre intensamente con el pecador es el Espíritu Santo, convenciéndolo de todo, convenciéndolo de su pecado y convenciéndolo de que la salvación solamente es a través de Jesús. Hasta que llegó el momento que ese hombre se salvó. Pero ¿cuánto contrasta esto? Viste que rápido fueron a criticarlo. Pero como ese hombre es publicano, ese hombre no puede estar salvo nada porque es imposible que se salve un publicano. Es más, el problema aquí es que Jesús dice que es un santo y mira con quién se junta. ¿Sí? Y ahí que está el problema del legalismo. Cuando usted va después, eso estábamos en Lucas, cuando vamos a Juan y hablamos de este paralítico, es lo mismo. No puedes hacer trabajo en lugar de contentarse porque había sido sanado. Pero vemos también el otro punto importante. A pesar de que el legalismo está por todos lados, está implicado aquí. Siempre que usted lea todo esto, siempre van a estar los fariseos, los escribas, los ancianos, esa gente. De ahora en adelante, ellos iban a pretender atacar a Jesús. ¿Se acuerdan? Antes era Jesús el que los sonsacaba, pues ahora ellos van a estar todo el tiempo porque ahora Jesús tocó lo más santo y sagrado que había para ellos, el sábado. El sábado, y ahí lo dice claramente, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre y por ello se hacía igual a Dios. Así que el enemigo público número uno para los judíos era el Señor Jesús. Nosotros, como creyentes, hermanos, estamos llamados a caer mal, pero las cosas hay que decirlas. ¿Cómo sabrán cualquiera que anda por ahí del engaño que hay en la calle, el engaño que hay en las religiones y en las denominaciones muchas, si usted no se lo dice? Va a caer mal, pero ahí no aplica que el que está quieto hay que dejarlo quieto. Hay que decírselo. Hay que decírselo. Yo sé que hay que demostrárselo con su vida, pero también hay que decírselo. Porque hay personas que a lo mejor pueden ver, sí, es que él es de una forma y yo soy de otra. No, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿en qué está basada tu fe? Si tu fe no está basada plena y puramente en que Cristo es el que te salva por pura gracia, sino que a esa gracia tú le has metido un montón de otras cositas más y le has metido otros condimentos que no tienen nada que ver con la gracia, pues entonces uno tiene que cuestionar en quién creyó en realidad. Creyó 80% de Jesús y en 20% él. Entonces eso, la Biblia es categórica respecto a esas cosas. Que muchos piensan que están salvos y no están. Este varón, muchos pensarían que estaba salvo. Para mí, yo lo miré. Y el varón no sé si se salvó después, pero en ese momento no lo estaba. ¿Ok? Así que, nosotros como creyentes, hermanos, y terminamos con esto, tenemos primero nosotros velar que nosotros no caigamos en ese error. Porque sabe que los legalismos se van pegando también. De hecho, muchos de estos grupos legalistas han salido de grupos de sana doctrina anteriormente, históricamente. Y al pasar estas cosas, pues uno dice, pues entonces lo que sucede es que empiezan por el Espíritu y terminan
en la carne, como dice la palabra. Y hay que tener mucho cuidado. Como decía Pablo, examinemos a nosotros mismos para ver si es verdad que estamos en la fe. No vaya a ser que estemos reprobados. Lo dice a manera de grupo, a manera de cuerpo de Cristo. Nosotros estamos bien seguros que estamos basados solamente en la palabra del Señor. Amén. Continuamos la semana que viene. En el nombre de Jesús. Vamos a estar de bien, hermano. Recuerda este martes es en casa que vamos a estar. ¿Okay? Por la remodelación que se va a hacer aquí al frente. Amén. Así que este martes vamos a tener la escuela bíblica dominical que hubiéramos tenido hoy, pero lo vamos a tener este martes. Amén. Así que recuerde que el enfoque es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a estar con la segunda lección. El hermanito James va a estar a cargo de estudio. Así que nos damos cita allí en casa. Si alguno no recuerda cómo llegar, pues me avisa. Y el próximo domingo, también en casa y martes, vamos a estar así como 2 semanas. Ok, 2 semanas. Porque se va a estar trabajando aquí arriba. El domingo también. De ahora en adelante, todos los cultos, excepto el domingo de arriba, no este que viene, el otro de arriba, es posible que ya estemos acá. Y esperamos en el Señor, vamos a esforzarnos de que todo esto, que ya sería todo esto, ¿verdad? Poner esto aquí un poquito más aceptable. ¿Ok? Así que ahí vamos, hermanito. Recuerde, después que nos despidamos, especialmente los varones, si nos pueden ir ayudando para que vamos a echar los bancos, ocuparlos para allá, para poder ir preparando el área para mañana. ¿Ok? Y después, más adelante, pues podemos venir a sellar eso, pero eso lo podemos hacer después. ¿Está bien? Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana de este día. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, tú eres santo. Tu Espíritu, Señor, es quien nos ministra, Padre Santo, a través de tu palabra también. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias porque somos templo de tu Espíritu Santo. Santifícanos, Señor, y límpianos, Padre Santo, de toda maldad, incluyendo toda idea, toda percepción legalista, mundana, encausante, Padre Santo, que nos lleva a depender de obras para nuestra salvación y que nos apeguemos a la verdad bíblica, que las obras vienen por amor a ti después de la salvación. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en todo, Padre, y que, Señor, permítanos, Señor, a pegarnos a la palabra, a ser bíblicos, Señor, cada día más en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro caminar, todo el tiempo, Padre. Gracias, Señor, te damos, porque hemos podido, Señor, hoy congregarnos aquí, y porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Gracias por los cánticos, Señor, por Josué que dirigió los cánticos de alabanza y de compromiso, y de trabajar en Cristo que hemos cantado hoy también. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ese llamado que tú nos haces. Bendícenos, Señor, ahora también, cuando salgamos de acá. Bendice al hermanito Gerardo, que no se sentía bien, Señor, por eso no están con nosotros hoy. Y que se pongan bien, Padre Santo, les podamos ver en el próximo culto, Padre. Gracias te damos, Señor, por todos los que estamos acá. Te pedimos ahora que al salir de aquí, Señor, nos lleves con bien a nuestras casas. Nos permita, Señor, gozarnos el resto de este día. El martes, regrésanos, Señor, para congregarnos y escudriñar tu palabra de nuevo. Gracias, Padre, te damos. Seguimos pidiendo siempre, Padre, ya sabe, por mi mamá, por su salud, por don Irán también, Padre. Por todos, Padre Santo, que hemos estado escuchando algunos nombres, ahora de momento no me vienen a la mente, pero sabemos que hemos estado orando, Padre Santo, aún por otras personas también, para que tú, Señor, les tenga, Señor, en misericordia y les visite, Señor, con salud, Padre Santo. Ayúdale, Señor, a todos, Padre Santo, en esta hora. Gracias, Señor, por mi tío Orlando también te estamos pidiendo, Señor, para que tú sigas, Señor, teniéndolo en tu mano, en tu misericordia también, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Te pedimos, Padre, ahora que nos lleves con bien a nuestras casas y que, Señor, en la calle nos cuides y nos traigas de vuelta el martes. Gracias te damos, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos. Les veo, amén, les veo entonces el martes.